Guillermo Nieto, presidente de la Asociación de la Industria Nacional de la Cannabis. Me da un gran placer poder platicar contigo hoy aquí en Punto Cero. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues muy contentos porque aparentemente en los siguientes minutos, horas, se llevará a cabo la aprobación de lo que será la legalización del cáñamo industrial y el cannabis lúdico en México para complementar, junto con la parte medicinal que se llevó a cabo en enero, lo que se va a convertir en el país en el que más personas tendrán acceso a esta planta, Luis. Más de 120 millones de personas tendremos acceso, desde los bebés a las semillas, que son un superfood, las plantas automotrices en lo que se puede crear de plástico, lo que se puede crear de papel, lo que se puede crear en medicina, muchísimas cosas. Estamos muy, muy contentos, la verdad, Luis. A ver, vamos por partes porque es un asunto que genera mucha polémica y que a veces tiene mucha desinformación, ¿no? El asunto del cáñamo, por ejemplo, es muy interesante y el asunto de la marihuana lúdica es sumamente interesante también y quizá mucho más polémico. ¿Qué es lo que no se puede hacer en este momento? Y si se aprueba todo esto, que todavía es un camino largo, tiene que regresar al Senado, ojalá que el Senado no le haga ningún cambio y luego venir con la promulgación del presidente, pero bueno, hoy, ¿qué es lo que no se puede hacer y qué es lo que se va a poder hacer con la ley? Hoy no se puede hacer nada, Luis. Hoy la planta sigue siendo ilegal. Lo único que tenemos los consumidores de cannabis lúdica es que nos podemos amparar en lo que se llama el libre derecho de la personalidad para nosotros poder tener nuestro producto siempre y cuando no estén las reglas que se van a promulgar. En cuanto salen las reglas, ese amparo se cancela y ahora todos nos tenemos que regir bajo lo que las reglas manden. Ok, por ejemplo, en el tema del cáñamo en particular, que tiene aplicaciones más allá de la marihuana lúdica, ¿qué nos puedes decir, Guillermo? Mira, hoy, Luis, nos hemos concentrado mucho en la parte lúdica, pero para nosotros no es más que la cereza del pastel. Sobre todo, nosotros vemos esta planta como un producto agrícola. Cuando ves esta planta como un producto agrícola, pues vas a ver las grandes oportunidades que tiene México como país por su situación geográfica, por su clima, por su mano de obra calificada, por muchísimas cosas que los países del norte no van a tener. Entonces, todo en la agricultura, mi querido Luis, son dos cosas: rendimiento por hectárea y la ley de la oferta y la demanda. ¿A qué me refiero? El mercado lúdico solo va a ser muy chico, Luis. Solo habemos 10 millones de consumidores de cannabis lúdica en México. Para un campo como el que tiene México, para un campo que exporta el 75% de los vegetales que consume Estados Unidos, pues la ley de la oferta y la demanda va a tumbar el precio. Déjame darte un ejemplo. Yo creo que todos los mexicanos, o el 99.9% de los mexicanos, consumimos jitomate. Así es. En el momento en que sale Sinaloa, tumba los precios del tomate. Y no solo los tumba en México, los tumba en Estados Unidos y en varias partes del mundo, porque ese es nuestro campo. Esa es la gran ventaja de nuestro campo, Luis. Entonces, si queremos en realidad sacar a miles de familias de la pobreza, lo que tenemos que buscar son artículos que sean de gran volumen. Por eso es que el cáñamo industrial puede ser la gran solución para un campo que hoy necesita oxígeno puro, sobre todo el campo de temporal, Luis. Déjame darte un ejemplo. Hoy un agricultor de temporal de la Sierra de Guerrero, de Michoacán, de Sinaloa, de Puebla, de donde quieras, tiene en el mejor de los casos, Luis, un rendimiento por hectárea de 2 toneladas en 6 meses. Si tomamos en cuenta que la tonelada de maíz anda alrededor de los 5,000 pesos, ese agricultor... Son 10,000 pesos. 10, o sea, no te da nada la hectárea. No te da nada. Y no solo eso, Luis. No es como que salen y lo venden. Lo usan de autoconsumo. Sí, claro. Y no tienen ellos la infraestructura para almacenar ese grano. Entonces, ese grano que les debe de durar un año, se les acaba echando a perder en muy poco tiempo. Si hoy podrían hacerlo con cáñamo. A lo mejor, para que nos quede un poco más claro, Guillermo, yo te pediría que nos explicaras un poco
¿Qué es el cáñamo concretamente? Hay mucha gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que de repente dice, bueno, ¿de qué están? O sea, ¿cómo, a poco se puede hacer otra cosa además de fumar? Y como dices, es la cereza en el pastel, el tema lúdico de la marihuana. Vaya cereza, que te pone acá, bastante divertido. Mira qué cereza tan interesante. Pero explícanos un poco, o sea, entendemos ahí el asunto agrícola, pero de entrada a entrada, qué es el cáñamo en sí? ¿Cómo, dónde o en qué aplicaciones está el cáñamo? Mira, el cáñamo es la primera planta que se cree que el ser humano logró domesticar. Ujú. Los primeros rastros del cáñamo los encontramos en lo que hoy conocemos como Taiwán, Ok, en el año 8700 antes de nuestra era, ok, en lo que ya lo utilizaban para hacer cuerdas. ok. Después, en el año 2700 antes de nuestra era, se empezó a utilizar el cáñamo medicinalmente en China. Ujú. Es una planta que ha acompañado a la humanidad durante toda la vida. Déjame darte ejemplos. El papel con la que fue impresa la primera Biblia que hizo Gutenberg Ujú. fue hecha en papel Fue de cáñamo. cáñamo. Ok. Ajá. Las velas de la Pinta, la Niña y la Santa María eran Ujú. hechas a base de cáñamo. Ok. El primer coche que hizo Henry Ford no solo utilizaba biocombustibles hechos a base de plantas, principalmente el cáñamo, sino Ujú. los bioplásticos con los que Ok. fueron hechos a base de cáñamo. Entonces, es una planta que ha venido, que ha estado con nosotros durante miles de años, pero que por la prohibición y por falta de información y porque se inventaron unos cultivos, otros productos que pensamos que iban a ser más redituables para el ser humano, como el plástico, que hoy vemos que es un cáncer, Ujú. hoy Como el nylon. como el nylon, eh, pues fueron rezagando esta planta. Ujú. Y en México una de las plantas que ayudó a rezagar esta planta fue el enequel, porque los mexicanos nos enfocamos en eso Ok. en lugar de pensar en otras alternativas. Entonces, hoy en día, mi querido Luis, el principal problema que tiene la humanidad es el cambio climático. Ujú. Hoy queremos conquistar Marte, donde Ujú. las condiciones de vida serían extremas para el ser humano, en lugar de ver cómo limpiamos este planeta. Y la manera para limpiarlo, Luis, es empezar a producir más productos hechos a base de cáñamo en nuestra vida diaria, como el Es- papel, Ujú. como el papel, como el plástico. Hoy México es deficitario en muchas cosas. Déjame darte un ejemplo. El maíz amarillo, que es con lo que se alimentan El los ganado. ganado. Ujú. Nosotros importamos 20 millones de toneladas Ok. de maíz amarillo. Ujú. Cuando legalizando esta planta, está comprobado que las semillas del cáñamo tienen mucho más nutrientes que el Ujú. maíz amarillo. Entonces, imagínate lo que esos 20 millones de toneladas producidas en México harían para nuestra economía. El papel. Hoy en día utilizamos árboles que toman años para producir papel, Ok. que su contenido de pulpa para papel es mucho menor a la del cáñamo. El cáñamo puede llegar a tener hasta el 85% de celulosa para papel. Ok. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el cáñamo tarda 120 días en crecer, Luis. Y en un país como en México, le Ujú. podemos dar 3 vueltas a esa tierra. Eso nos haría autosustentables en cartón Ujú. y eso levantaría el campo mexicano. Es por eso que nosotros estamos muy enfocados en decir, tenemos que tener productos que sean de alto consumo, de alto volumen, para Ujú. que entonces pueda haber una economía de escala. Ahora vamos al tema de esta cereza en el pastel, insisto, vamos al tema del asunto lúdico de la marihuana. La gente se pregunta, ok, la van a regular y hay mucha gente que sigue pensando o que cree que es muy dañino y que la gente va a terminar por drogarse y que va a fomentar el narcotráfico. De entrada, ¿qué dices ante estos argumentos que se han manifestado muy en contra, particularmente desde un punto de vista moral, pues? Primero, que la Suprema Corte de Justicia ya lo dijo, ¿no? Con el libre derecho a la personalidad. Ujú. Cada persona tiene el derecho de endulzar su vida como ellos quieran. Claro. Entonces ya es un derecho. Ujú. Segundo, hoy en día no ha habido una persona, Luis, que se haya muerto de sobredosis de cannabis en el mundo. Ok. O sea, es una planta que se ha estigmatizado durante mucho tiempo y sobre todo, Luis, se estigmatizó mucho por una cuestión racial.
¿qué es lo que pasó? En Estados Unidos, al terminar la prohibición del alcohol, la DEA de esa época se iba a quedar sin presupuesto. Y pues a ninguna agencia del gobierno le conviene quedarse sin presupuesto. Entonces, el que estaba encargado de la oficina busca crear un nuevo enemigo malo. Ok. ¿Y qué es lo que dicen? Hay que tomar en cuenta el contexto de la época. En esa época estaban pasando dos cosas muy importantes, Luis. Primero era la Revolución Mexicana. Y no hay nada más mexicano que la marihuana. Ok. De hecho, ¿qué le faltaba a la cucaracha? Ya no puede caminar, ¿no? Porque le falta un cigarrito que fuma así, claro. Esos eran los cánticos de la Sí, revolución. claro. Y al mismo tiempo, Luis, estaba el boom del jazz por parte de los afroamericanos. Entonces, Anslinger, que era el encargado del despacho de la DEA en esa época, dice, ¿a qué le tienen miedo los blancos norteamericanos? Pues a los mexicanos. Y a los negros. Ajá. ¿Y qué fuman? Marihuana. De hecho, la palabra marihuana es un slang mexicano, no tiene nada que ver con la cultura de esta planta. Es para poder estigmatizar y poder decir, oye, pues si tu hija blanca fuma marihuana, lo más seguro es que acabe embarazada de un mexicano. Un mexicano. Ok. Entonces, fue empezar a crear terror y luego pues se suma DuPont con todos sus productos químicos y acaban de sepultar la marihuana, ponen el cáñamo en el mismo lugar que la marihuana. La marihuana, más que ser un producto dañino, es un producto benéfico y está comprobado. Está comprobado que medicinalmente no solo es un gran paliativo, sino también ayuda con muchísimas cosas, como la epilepsia. La única medicina aprobada por la FDA se llama Epidiolex y es para la epilepsia refractaria. Déjame decirte un poquito cómo funciona esto. Por los años 70, el doctor Shulan en Israel descubre que el cuerpo tiene un sistema endocannabinoide. La primera vez que el cuerpo recibe cannabinoides es en la leche materna. Y hoy hemos identificado que la planta del cannabis tiene más de estos 120 cannabinoides. Déjame darte un ejemplo más claro. Las personas que tienen VIH, su sistema endocannabinoide está cerrado. Tú piensas con el sistema endocannabinoide como un sistema de candados que se abren y se cierran. Entonces, esta persona que tiene VIH y que no tiene apetito y que está perdiendo peso, en el momento en que él ingiere cannabinoides a través de comer o fumar cannabis, le abren el sistema endocannabinoide y hacen que esto coma. Y no es más que lo que los hippies conocemos como el monchis. Como los monchis. Sí, claro. En realidad es una cosa curativa más que una cosa sí, claro, que sea estigmatizado y que han dicho que te puedes generar alucinaciones y que puedes salir y terminar matando gente o terminar matándote tú o toda una cuestión ahí de un tabú. Lo cierto es que también no es un producto inocuo, ¿no? O sea, no estamos hablando de un producto que no pueda llegar a tener ninguna consecuencia. Hoy hay drogas legales y es particularmente un derecho personalísimo de cada quien usarlas, no sé, el alcohol o el cigarro, quizá y probado, tengo entendido tú tendrás los datos mejor que yo, pero la marihuana te hace mucho menos daño que estas dos drogas, por ejemplo. Claro, y no es un producto inocuo, Luis, porque se ha mantenido en la oscuridad, se ha mantenido en la ilegalidad. En el momento en que tú sacas del aparador de las drogas fuertes y de la ilegalidad un producto como el cannabis, pues te vas a dar cuenta de todos los beneficios que tiene. Claro. Ahora, dime algo, Guillermo, porque la gente pregunta mucho esto. Ok, ahí está el asunto del tabú y de lo que se tendrá que hacer también en una batalla cultural incluso. Pero, ¿qué es lo que va a pasar cuando esta ley se apruebe y cuando ya esté vigente? ¿Voy a poder ir a una farmacia a comprar marihuana o tengo que darme de alta en un club para comprar marihuana? ¿O qué es lo que vamos a hacer para poder obtener esta planta? ¿Puedo yo sembrar la mía? ¿Puedo cargar cuánto? Cuéntanos. Esa es la belleza de esta ley que está por promulgar. Se va a poder hacer todo lo que dijiste, Luis. De acuerdo a lo que tú quieras, es lo que va a poder hacer. Va a haber 5 tipos de licencias. La licencia de cultivo, la licencia de transformación, la licencia de venta, que estos vendrían siendo
los famosos dispensarios que hay en Estados Unidos, Ok. la licencia de investigación Ujú. y la licencia de importación y exportación. Ok. Ahora, esta ley también te va a permitir estar verticalmente integrado, que tú puedas tener todas esas licencias para tener un mejor producto. Ujú. También vas a poder ir a una farmacia a comprar no cannabis medicinal de remedios herbolarios. Vamos a ser el primer país que va a tener una cannabis farmacéutica. Hoy lo que se necesita, Luis, es investigación. O Ujú. sea, no podemos decir, ay, fúmate 3 toques y te va a quitar esto, porque no Ajá. es Sí, no es médicamente así. realista. O sea, tiene que venir un protocolo de investigación donde Ujú. se vea A, B y C para poder, entonces sí que tú vayas con un doctor y te recete y te diga, oye, tengo fibromalgia, pues tómate tantos miligramos de CBD y tantos miligramos de THC. Oye, yo estoy teniendo quimioterapias, necesito algo para las náuseas. Pues Ujú. tómate tantos miligramos de CBD, tantos miligramos de THC y tantos miligramos de CBG. Ujú. O sea, pero todo esto, En volumen, o sea, una especie como de gotitas, como de medicina realmente, como de medicina pastilla, un realmente, jarabe, ¿cómo será eso? una pastilla. Ok. Es una pastilla que ya trae tantos miligramos de THC y tantos de CBD, por ejemplo, y tantos de lo que necesites. Eso ya existe hoy en el mundo. O sea, tú puedes ir a Estados Unidos a comprar una pastilla de tanto de CBD, tanto de THC, por ejemplo. Solo hay una medicina aprobada por la FDA, que es el Ujú. epidurina del que platicábamos, mi querido Luis. Ok. Y Pero aquí aquí, la idea es que con la investigación tengamos más. exactamente. Ok. O sea, lo que va a transformar al país, Luis, Ujú. es que México se convierta en el principal productor de patentes canábicas médicas y industriales del mundo. Porque ahí no solo va a venir una derrama económica, sino va a venir una derrama intelectual que es muy importante, Luis. Dime algo, ¿hay críticas a esta aprobación en torno al mercado? Hay quien señala que va a beneficiar, sí, pero a los grandes productores o a quien tenga un capital importante para invertir, que se limita quizá un poco hacia los pequeños productores. ¿Qué nos dices ante esto? No, porque tú vas a poder sembrar 6 plantas en tu casa Ujú. y vas a poder sembrar hasta 8 plantas si son más de 2 personas dentro de un mismo hogar. Y Pero al me mismo refiero más allá del autoconsumo, a quien quiera vender, pues no de una manera tan masiva como lo podría ser alguien que tenga una inversión importante. pues yo creo que hay nichos de mercado para todo, Luis. Ujú. ¿No crees que se limita a los No, estos pequeños competidores, no, poniéndoles un término? por ponerte un ejemplo, tú ves shampoos que son internacionales y de que todo el mundo usa, y también ves los shampoos artesanales que se hacen Ok. para Ujú. la gente que le tiene pelo, que esto, lo otro. ¿Sí me explico? O O sea, hay un sea, mercado abierto, dices es, tú. es un mercado abierto y Ujú. ahora sí que cada quien debe de buscar lo que su nicho de mercado Ujú. necesita. No, y lo que ya lo que puedes, a final de cuentas, entrar y hacer e invertir. Dime algo también. Hay muchas críticas en torno a la posesión. Tengo entendido, se sube de 5 gramos a 28, ¿no? La posesión que puedes llegar a tener. Pero sigue siendo un delito, a final de cuentas, si traes más cuando, pues, a final de cuentas está regularizado, legalizado. A lo mejor alguien que traiga 28, pues le van a poner 29, o no sé, una cosa por el estilo, y puede terminar en el bote, cuando pues a lo mejor no debería de ser el tema, a lo mejor deberían de quitar, dicen algunos de los críticos a la ley, esta cuestión de que siga siendo un delito tener marihuana y transportar marihuana. ¿Qué opinas de eso? Mira, 28 gramos, para entender lo que es, Uh -huh, son 28 cigarros. uh -huh, O sea, es muchísima la cantidad. O sea, no hay manera en que una sola persona en un día se pueda fumar 28 gramos. uh -huh, Ahora, si yo voy a una fiesta y sé que va a haber 50 personas, uh -huh, me voy a llevar 50 cigarros. uh -huh, Pues lo que voy a hacer, tú me dices, oye Luis, vámonos juntos. Tú llévate 25 y yo me llevo 25. uh -huh. Y así no rompemos la ley. O sea, es hay que acostumbrarnos a obedecer la ley. O sea, no Pero, es que o estoy sea, diciendo
te lo pongo en Traer el, es como meter a la cárcel a alguien porque trae, no sé, 40 cajetillas de cigarro, cuando pues, eso es legal, ¿no? O sea, es algo que no se entiende. Si ya lo estás legalizando, si ya lo puedes comprar, entonces, ¿por qué te voy a meter a la cárcel si a final de cuentas tienes algo que se supone que se podría comprar? porque se puede prestar a la venta. Ese es el Y, problema. ujú, Entonces, una persona que está vendiendo en la calle, ya lo agarras con 50 gramos o con 1 kilo y pues eso es narcomenudeo. pero tendría sentido que te metan a la cárcel si estás vendiendo cuando se supone que vendes. O sea, quizá ese es uno de los debates que tienen que ver con lo que yo te preguntaba hace un momento de esos pequeños productores, ¿no? Que tienen más limitantes a lo mejor a abrir su mercancía o su mercado. O No, porque sea, si estás dentro de la ley vas a poder hacer todo. ok. O sea, si tú quieres vender, pues saca un Ujú. permiso de venta. Ok, y si vendes, vamos, ¿por qué tendrías que venderlo si ya es legal? Me explico, o sea, no veo alguien que tendría que estarlos vendiendo en la calle, por ejemplo, ¿por qué vendérselo a menores de edad o cuál sería el tema? Pues seguir en un mercado ilícito. Tú sigues, o sea, cualquier persona va a poder ir a comprar marihuana, ¿estoy en lo cierto? No, mayores de 18 años. Bueno, obviamente, pero cualquier persona que lo quiera hacer para fines lúdicos. Ok. ¿Cómo ves el avance de la ley al final de cuentas? O sea, va a votarse, hay ahí algunas cuestiones y luego se va al Senado y todavía es un tramo grande. ¿Hay leyes secundarias que ya están preparadas para esto? Eh, no que yo sepa todavía. Ok, Es un camino, como tú dices, todavía falta. No ok, es para mañana. O sea, sí, la gente claro. del auditorio que está pensando que ya mañana va a poder abrir una tienda o sacar un permiso, todavía Ujú, le cuelga, sí, porque hay que, pues, como tú dijiste, tiene que pasar en la Cámara de Diputados, la tiene que claro. promulgar el presidente y luego después de la promulgación hay que darle 90 días para que se cree Ujú, la reglamentación secundaria, todo lo que va a pasar intersecretarías, que es una cosa muy claro. interesante, pues todo eso va a tardar tiempo. O sea, nosotros creemos que esto debe estar jalando Ujú. en el peor de los casos para enero del año que entra. Pues vamos a seguir muy de cerca ahí el tema. Se nos terminó el tiempo, Guillermo Nieto, presidente de la Asociación de la Industria Nacional de la Cannabis, pero te aprecio mucho que nos hayas regalado estos minutos aquí con nosotros y pues estaremos muy atentos. ¿Van a hacer fiesta cuando ya sea legal? Claro que sí, te vamos a invitar. Bueno, ¿y qué vas a tocar? Bob Marley, ¿qué va a Reggae a haber todo lo que ahí? da. Un buen reggae, la cereza en el pastel, un pastel de Un pastel marihuana. de cerezas. Te vamos a Órale, poner el día que se legalice, mi querido Luis. unas cerezas verdes estarían a todo dar. Guillermo, te aprecio muchísimo estos minutos. Igualmente, muchas gracias. Gracias.